Bien, como sabemos hay una disputa entre el Vaticano, entre la Santa Sede y la Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú, sobre el tema del estatuto de la universidad. El Vaticano se ha pronunciado en el sentido de que debe adecuar su estatuto a ciertas disposiciones que ha dado. Y la universidad ha respondido diciendo que en buena cuenta va a ver si es que lo va a hacer, pero ha dicho que los bienes de la universidad no son eclesiásticos y quiere preservar la autonomía universitaria, en fin, de alguna manera ha rechazado ese estatuto. Hemos invitado a Natalia Primo, que es abogado del Arzobispado de Lima, y a Walter Albán, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, para discutir acerca de esto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bueno, quería comenzar preguntándole a Natalia Primo que nos explique muy brevemente qué es lo que la Universidad Católica debería cambiar en su estatuto, qué puntos son los que la Santa Sede está, disponiendo o ordenando que se cambien. Bueno, hay que explicar que la Universidad Católica, en principio, Jaime, es una universidad creada por la Iglesia, generada por la Iglesia. No es una universidad ajena a la Iglesia. Y eso está desde su carta orgánica, que acá tengo, de su formación, de su fundación. Pero ¿qué ha ocurrido? Últimamente la universidad ha ido variando sus estatutos sin siquiera preguntarle a la Santa Sede, de la cual depende, y pese a que los estatutos tendrían que ser variados conforme a la previa autorización de la Santa Sede, y no se ha adecuado a una carta eclesiástica que Juan Pablo II dictó para todas las universidades en el año 90. Han pasado 21 años y la Universidad Católica del Perú, a diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Bogotá o en México, no se adecúa a esa carta eclesiástica. En noviembre del año 2009, el doctor Marcel Rubio eleva como rector, su estatuto al Vaticano para su aprobación a cargo de la Sagrada Congregación para la Educación Católica. Y la Sagrada Congregación para la Educación Católica acaba de concluir diciéndole, oiga, usted para poder nosotros aprobarle el estatuto, tiene que variar este y este otro artículo. ¿Qué artículo? ¿Por qué? Porque la fidelidad a la Iglesia no basta con invocarla. La Carta Apostólica de Juan Pablo II exige que esa fidelidad conste en determinados artículos estatutarios que reflejan su dependencia a Roma. Por ejemplo, ¿cómo se elige al rector? Al rector se le elige, como además ha estado vigente en los estatutos hasta el año 65 en la Universidad Católica, a través de una terna que elige la Asamblea, antes era el Consejo de Administración, el gran canciller, que es el arzobispo de Lima, de esos tres, elige a uno y lo eleva a Roma, que Roma lo ratifica. Ese es el mecanismo de elección. Eso a mis amigos de la Universidad Católica les parece pues una barbaridad, ¿no? Porque cuando eso es lo que regía en el estatuto, acá lo podemos tener, del año 56, del año 65, y es lo que funciona en otras universidades católicas en el Perú, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, ese etcétera. Es un punto. ¿Qué otro punto hay? Son temas relacionados, por ejemplo, a los profesores que dictan religión, ¿no? Que es algo que también inclusive hoy día está contemplado en el estatuto, en el documento que la universidad... de respeto de los bienes de la universidad, porque la universidad dice, se defiende diciendo que el propio rector ha dicho que lo que pasa es que Cipriani quiere apoderarse de los bienes de la universidad. Pero es que los bienes ya serían parte del arzobispado, ¿no? Pero los bienes son bienes eclesiásticos y lo ha sido siempre. Y lo han sido porque la Universidad Católica es una universidad que se constituye por una decisión del Arzobispado de Lima y de la Santa Sede. Y yo te he traído aquí un acta que no me va a dejar mentir. Mire, este es un acta del año 57, suscrita por Fidel Tubino, el rector, y Germán Ramírez Gastón, el secretario de la universidad. ¿Y qué dice en estas bases administrativas? El rector cuidará que se observen las prescripciones del derecho canónico en materia de bienes eclesiásticos. O sea que la universidad reconocía que eran bienes eclesiásticos. Y además, te he traído otra carta más, una carta del entonces rector Felipe MacGregor, del 17 de marzo del año 65, dirigida a Juan Landazzo Enríquez, arzobispo de Lima, pidiéndole una exoneración para que determinado bien no tenga el tratamiento bien eclesiástico. Pero eso significaría que los bienes de la universidad tendrían que pasar a otro dominio, al dominio del arzobispado de Lima, o cómo es la cosa. Porque ahora están bajo, no están formalmente. Es que los bienes son de la universidad, pero la universidad es de la iglesia. La universidad no es de 4 personas naturales. La universidad
es una institución de derecho público eclesiástico. Y aquí o sea, es una implicancia. Claro. Nada más. Así es. Bueno. Walter Albán, ¿cuál es su posición, su respuesta, en fin, frente a este tema del estatuto? Hay un profundo error, pues, en la posición que sustentan desde el Arzobispado de Lima y mi colega acá, el doctor Amprimo. En la universidad, como lo demuestra este documento del año 17, marzo del 17, la crea un grupo de laicos y un grupo de sacerdotes liderados por el padre de Intilac, y la crean como una asociación civil. O sea, la universidad ha existido siempre como una asociación, se inscribe bajo esta fórmula del año 37, y la universidad sigue siendo una asociación, una persona jurídica particular, que además, ya con las leyes y con la Constitución vigente, adquiere también determinado tipo de estructura que está plasmada en sus estatutos. Que haya tenido un vínculo cercano, armonioso con la Iglesia Católica, no quiere decir que pierda su identidad, no quiere decir que pierda su autonomía. Yo a veces me cuesta entender los argumentos de mi colega Amprimo, porque por un lado se ha dicho, no queremos nada con la propiedad, lo único que queremos es administrar para que se respete la voluntad de Ribagüero. Pero ahora se dice, no, la propiedad es de la Iglesia. ¿Cómo va a ser de la Iglesia? El patrimonio que tiene la Universidad Católica en estos casi 100 años de existencia es un patrimonio que se ha ido generando con el trabajo de todas las personas que han ido pasando por ella a lo largo de todos estos años. Es un patrimonio donde además hay donaciones de fundaciones privadas, de gobiernos. Hay el trabajo, la inversión que se ha podido producir en una serie de aspectos para tener en este momento una institución sólida. Y la Asamblea Universitaria es el órgano máximo de esta entidad. Nosotros somos una asociación civil que nos regimos por la ley universitaria en el marco de la autonomía que la Constitución consagra, y obviamente si alguien viene a decirnos a estas alturas, oigan, ustedes no son los que pueden reclamar la propiedad de estos bienes, acá nosotros vamos a tomar injerencia, decimos, momento, eso no lo podemos se llama Pontificia Universidad Católica, entonces... Sí, y como pontificia es la Universidad de San Marcos, por ejemplo. El rango de pontificia es un título honorífico que nos lo dieron porque quiso en ese momento el Vaticano darnos este reconocimiento. O sea el año 42 la calificaron como pontificia. Nosotros, Universidad Católica con identidad católica, ¿cómo no? Esto fue algo que reconocimos, y por supuesto que en el contexto además de país de ese momento parecía realmente algo grato, algo positivo, pero que eso se quiera convertir ahora en una manera de decir, por tanto yo me apropio de los bienes, de ninguna forma. ¿No se aceptaría estos cambios en el estatuto que se están demandando? Definitivamente lo que está planteado en estos documentos que nos han sido entregados por el cardenal Cipriani como arzobispo de Lima, contienen varios aspectos que tienen problemas estatutarios que podrían modificarse si no contrariaran la ley y no contrariaran la Constitución. Entonces hay cosas acá que de plano se sabe perfectamente que no es posible llegar a un acuerdo para poder modificarlos. Yo creo que la Asamblea... El tema de la designación del rector, por ejemplo. Por supuesto. Nosotros somos una universidad democrática. Las autoridades son elegidas democráticamente. Yo he sido elegido por una junta de profesores de la Facultad de Derecho. Los demás decanos son elegidos por la junta de profesores. Hay una asamblea que elige al rector y a los vicerrectores. Entonces, no hay manera de que nosotros podamos decir, vamos a ceder frente a una exigencia de este tipo que en verdad yo creo que es anacrónica, es totalmente desfasada. Tenemos que ir, si me permiten, a una pausa y regresamos. Aprovecha nuestra liquidación total de invierno y además, con tu CMR, 10% de descuento adicional sobre precios de liquidación. Los precios más bajos, solo en Saga Falabella. Mamá, ¿vamos a jugar? No puedo, hijito, tengo que llevar el carro al taller. Ay, mamá, pero el taller no puede venir. AutoSpar, tu concesionario Toyota, pensando en tu tiempo, te ofrece el más moderno centro de mantenimiento preventivo a domicilio. Taller Móvil. Con solo llamar a nuestra central telefónica de donde estés, casa u oficina, nuestra misión es brindarle un servicio personalizado, para lo cual contamos con repuestos originales y sin pagar más. Aceptamos tarjetas de crédito y ten más tiempo para ti y tu familia. Taller Móvil, el mecánico a su casa.
Solo quien conoce profundamente al Perú sabe lo que es bueno para los peruanos. Por eso, desde hace 69 años... Con una misma calidad, con una misma calidad, Gloria está en cada ciudad, y solo el mejor envase hace posible que esto pase. Gloria, orgullosos de llevar mejor nutrición a más peruanos y de ser embajadores de la marca Perú. Son tus hijos, alegres y llenos de vida, pero también delicados. Por eso, con su salud, no vale la pena tomar riesgos. Panadol Niños es el analgésico más recomendado por los médicos en el Perú para el alivio del dolor y la fiebre. Porque tus hijos son lo más importante en tu vida. Confía siempre en Panadol Niños. Marca 1977. Si quieres hablar, si quieres hablar. Marca 1977. O tu celular. Los especialistas en larga distancia. Americatel. Entonces seguimos conversando con Natalia Primo y Walter Albán sobre el tema de el pedido del Vaticano de cambiar el estatuto de la Universidad Católica. Natalia, bueno, queda claro entonces que probablemente la Universidad Católica no va a aceptar estos cambios en el estatuto. ¿Esto qué implicancias, qué consecuencias tendría? En fin, ¿qué haría el arzobispado frente a eso o la Santa Sede? Bueno, yo quisiera hacer una aclaración. Fíjese, Jaime, la vinculación de la universidad con la Santa Sede está en su origen, en su partida de nacimiento. Aquí está la Carta Orgánica. No se puede decir que la universidad es ajena a la Santa Sede. Esta universidad se crea por voluntad de la Santa Sede. Que está muy preocupada porque los colegios católicos salían alumnos que después terminaban siendo ateos porque no recibían una formación católica en las universidades como educación superior. Al punto que, mire, el estatuto del año 56 decía lo siguiente: la Universidad Católica del Perú se rige por el presente estatuto en entera conformidad con las leyes de la Iglesia y las del Estado peruano, con absoluto acatamiento a la resolución de la Santa Sede de la cual depende. O sea, acá no... Y te he mostrado un acta que mi querido amigo Walter Albán ha obviado mencionarla. Y te he mostrado una carta del rector que dice, además, que son bienes eclesiásticos. Y en el 65 también está el estatuto que dice: el gobierno supremo de la universidad compete al episcopado del Perú y a la Santa Sede. Y el actual documento que la universidad aplica como estatuto dice: la Pontificia Universidad Católica del Perú es también persona de hecho eclesiástico. El concordato que hay entre el Estado peruano y la Santa Sede permite justamente que haya que la autonomía que tiene la Iglesia para organizar su educación pueda tener este tipo de condiciones y de mecanismos peculiares que hoy día operan en el Perú. Te he mencionado varias universidades. ¿Qué ha ocurrido aquí? Cuando se da la ley en el gobierno de Velasco, ¿no es cierto? Pese a que la ley orgánica dada por Velasco contenía un artículo expreso que exoneraba a la Universidad Católica de su adecuación, el rector y prorector de la Universidad Católica del Perú serán nombrados de acuerdo a lo que prescriba su respectivo reglamento. O sea que mantenía que la Iglesia era la que elegía a sus autoridades, como fue elegido el padre MacGregor, ¿no? ¿Qué ocurrió? El padre MacGregor le envió una carta al señor cardenal arzobispo de Lima, que es esta, en la cual dice lo siguiente: la ley 17437 recientemente promulgada ha producido un profundo cambio en la estructura universitaria del país. Aún es debatible hasta dónde alcanza y no alcanza la universidad, pese a que no alcanzaba. Mientras el asunto se esclarezca, he nombrado una comisión reorganizadora compuesta, como lo detalla la resolución rectoral que le adjunto. Sepa usted, eminentísimo señor gran canciller, que la voluntad de la universidad, que reitero ante vuestra eminencia, es que el lazo vital que une a la Universidad Católica con la Iglesia no se rompa. Lazo vital. Parece que mi amigo, que es de la Facultad de Derecho, desconoce el tema. Podrán variar las formas, pero nuestra decisión es inquebrantable, y quiero así expresarlo a usted, señor gran canciller de la universidad. Y después, el Papa Juan Pablo II da la carta Scor de Ecclesiae, y la universidad, reconociendo claramente, justamente, su necesidad de adecuar sus estatutos, es que los envía a Roma. El señor Marcelo Rubio ha viajado 5 o 6 veces a Roma con este motivo. No ha ido a comer una pizza a Roma, o a tomar un buen vino, o a tirar una moneda a la Fontana de Trevi. Ha ido por el tema, y es más, así lo ha publicitado.
Y entonces a mí me extraña que hoy día... ¿Qué pasaría si la Universidad Católica decide no aplicar este estatuto? Bueno, la Iglesia tomará sus medidas, podrá retirarles el título pontificio, podrá prohibir que usen el término católico y después iniciará un proceso, de acuerdo a las atribuciones que tiene, para recuperar los bienes que son de su propiedad. Porque la universidad, los bienes son bienes eclesiásticos. Le gusta o no le gusta, mi amigo Walter, conforme al acta que te he mostrado, reconocida por el rector de la época y el secretario general de la época. Walter Abán, ya para ir terminando su respuesta. Sí, yo creo que, bueno, sigue la equivocación, pues acá tengo el primer documento que el padre Jorge Intilat dirige a las autoridades del gobierno peruano, diciendo que en nombre de la Congregación de los Sagrados Corazones, no de la Iglesia Católica del Vaticano, sino la congregación a la que él pertenecía, entonces pide que se reconozca el estatus de una academia universitaria. Sin embargo, más adelante, el padre Jorge Intilat, ya no a nombre de la Congregación de los Sagrados Corazones, sino en nombre del Comité Directivo de la Academia Universitaria, a que se refiere en el documento anterior, pide más bien ahora crear la Universidad Católica. La Universidad Católica fue creada por un grupo de religiosos y un grupo de laicos, como una asociación, repito, no dependía ni ha dependido nunca orgánicamente de la Iglesia institucional, del Vaticano, ni mucho menos. Mi colega se equivoca cuando habla de un concordato que no existe. Lo que hay es un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado peruano de fines de la década del 70, cuyo artículo 19 señala expresamente que sí, la Iglesia Católica podrá crear instituciones religiosas, pero todas estas tienen que estar regidas por la ley peruana. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Nosotros, repito, somos una asociación civil sin fines de lucro, nos regimos como una organización asociativa con lo que dicen nuestros estatutos, y lo que ha habido siempre es una buena relación con la Iglesia. Por eso es que en nuestros estatutos le hemos reconocido al arzobispo de Lima el título de Gran Canciller y pertenecen a la Asamblea Universitaria, que está conformada por 78 personas, ¿no es cierto? Allí también 5 representantes de la Conferencia Episcopal, que no están haciendo por el momento ejercicio de este derecho. Pero le damos, por supuesto, este reconocimiento porque la relación ha sido armoniosa, y cuando mi rector Marcial Rubio ha viajado a Roma, por supuesto que viaja en términos de esa relación armoniosa que se ha mantenido todo el tiempo y para preservarla. Espero que además se haya comido una buena pizza, yo no veo por qué eso tendría algo de malo, ¿no? Muy rápidamente, el tema, se ha dicho, por ejemplo, que ya no se podría dictar, porque una de las disposiciones es que se tiene que, los cursos tienen que respetar la religión católica y todo lo demás. No se podría, por ejemplo, dictar un curso sobre Freud o sobre Marx. Fíjate, eso es absolutamente falso. Acá hay una voluntad por tergiversar las cosas y por simplemente crear pues fantasmas. Acá está la Carta Eclesiástica. Aquí están las normas que establecen inclusive cómo pueden participar alumnos de otras fe religiosas. Eso no es cierto, Jaime. Acá se están mintiendo descaradamente. Y les he mostrado los estatutos, cómo se puede decir que no hay dependencia de la Santa Sede. Y es más, acá está lo que dice Jorge Intilat, citado por un libro de la universidad que reconoce que la universidad se crea previa aprobación del estatuto por parte del Arzobispado de Lima. ¿Y sabe por qué, don Jaime? Porque el año 17, la constitución que regía, que era la de 1860, reconocía que la Iglesia Católica era la religión oficial. Y por eso la Iglesia tenía un mecanismo para poder instalar primero una academia y después abrió otra facultad más y generó la universidad. No fueron 4 personas civiles sueltas por ahí. Walter Van. Bueno, queda claro de que, como digo, se insiste en el error, pero perdón, si hablamos de faltas a la verdad, entonces lo que se acaba de señalar es una de ellas. Hay comunicaciones escritas por obispos vinculados al cardenal Cipriani, donde reclaman por el hecho de que hayan profesores en la universidad que pudieran haber opinado en algún evento particular respecto, por ejemplo, al aborto terapéutico. Señalan de que no es posible que se enseñe un diploma de género, que se enseña desde mucho tiempo antes de que este tema fuera puesto en cuestión por algunas autoridades de la Iglesia jerárquica. Yo creo que el concepto de universidad que nosotros manejamos no nos puede de ninguna manera permitir ceder ante este tipo de presiones, porque finalmente nuestra identidad católica no es una identidad católica que tenga que ver con los dogmas y la jerarquía de la Iglesia.
es por el compromiso que tenemos con el país, con la enseñanza plural, con la tolerancia, y eso es lo que está en juego en el fondo. Solo una palabra, Jaime, una sola palabra. La posición de que la universidad es una universidad que forma parte de la Iglesia y que es propiedad de la Iglesia, no es una posición del cardenal Cipriani, es una posición unánime en la Conferencia Episcopal, unánime. O sea que aquí no es un tema que querramos dirigir contra una persona creando un fantasma, cuando además es sostenidamente agraviado por las autoridades de la universidad. O sea, porque acá se victimizan, pero mire cómo se le agravia al cardenal en los documentos que la universidad difunde a sus alumnos. Y cuando el cardenal dice, refiriéndose a nuestro rector, de que todo ladrón cree que el resto es de su condición, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Una arenga a la paz, es que a la armonía? El rector dijo simplemente que lo que quería el cardenal eran los bienes, y eso es una falta de respeto. Las autoridades de la Universidad Católica no están actuando a la altura del cargo que ostentan. Yo diría que el cardenal no actúa a la altura. Bueno, mire pues cómo es una universidad pontificia y católica. Bien, que muchas gracias así el cardenal. a Walter Arban y Natalia Primo por esta discusión sobre un tema que sin duda va a tener repercusiones en los próximos días y meses. Muchísimas gracias a los dos por su participación. Vamos a una pausa y regresamos.